Bueno, si os parece, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar 5 minutos de presentación con los conceptos más importantes, tanto de presentar cuál es la propuesta, de las reflexiones que os han llevado a realizar esa propuesta, lo que creáis más interesante, explicadlo en 5 minutos. Los 3 grupos que han trabajado en primer lugar con el ejercicio 1 presentarán uno detrás de otro su propuesta y luego dejaremos un tiempo para que entre todos comentemos las propuestas que se han presentado, tanto porque las hayamos también trabajado nosotros y las hayamos presentado, como los grupos que han trabajado primero con la otra, por las reflexiones que hayan podido tener en la última parte de este periodo de reflexión sobre la misma o por lo que hayan escuchado. Entonces, 5 minutos cada uno, por favor. Luego tenemos unos 5 o 10 minutos para reflexionar en conjunto sobre esas propuestas y luego haremos lo pertinente con el ejercicio 2. Por favor, que los comentarios y las preguntas vayan enfocados a las propuestas de estos 2 casos de estudio, porque luego tendremos 45 minutos para conversar entre todos sobre otros aspectos de la implementación de SUTS en Navarra. Pues sin más, tenemos que hablar desde el micrófono que nos faciliten. Perdona, lo tengo yo aquí. Desde este micrófono, por favor, para que nos puedan oír los que están también conectados por videoconferencia. Y de paso agradezco su presencia y su interés por seguir esta jornada, aunque no hayan podido estar aquí hoy con nosotros. Espero que hayan tenido un momento también para reflexionar sobre los diferentes ejercicios y en cualquier caso también van a poder presenciar las reflexiones que tengamos en esta sala. Bueno, pues sin más, adelante con el primer grupo. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Voy a resumir lo más rápido que pueda lo que hemos hecho, porque bueno, entre que nos poníamos, entre que sí, que tal, ha pasado un montón de tiempo y más o menos la idea es la siguiente. Tenemos un vial por aquí, el otro vial de este lado, hay una acera que separa los viales de la cubierta solar. Y bueno, pues se ve que hay 3 bajantes de este lado, otras 3 de este lado y 1 o 2 del lado más largo. La idea en principio es intentar dejar la acera libre para paso de peatones y bueno, dejar paso libre, porque hay muchas aceras que si utilizas el parter, esta parte de aquí, para separar lo que es el vial de la zona peatonal, pues al final se te queda una acera pequeña. La idea sería dejar una acera de 4 metros, que es lo que tiene en principio la acera, y luego, como esto tiene pendiente hacia este lado y esto hacia este lado con un 0,2%, creo recordar, pues la idea es que de estas 3 bajantes, bajarlas por los pilares o adosadas a los pilares, hacer una zanja. Son 44 metros cúbicos aproximadamente la cantidad de agua que vierte esta cubierta, esta semicubierta, y otros 44 la otra semicubierta. Bueno, la idea general es, por las bajantes, utilizar una parte del parking, pero la parte son 40 centímetros, 40, 50 centímetros y 1 metro de profundidad, y que el agua de las bajantes venga por aquí, venga por el interior y salga a esta zona verde, que esta zona verde tenía 1000 y pico metros cuadrados, que claro, si vemos aquí hay muchísimo volumen para poder coger esto, pero claro, son 44 metros cúbicos de agua que tenemos que meterle en un dren, que el dren tiene sólidos, y entonces, bueno, y hay una parte de aire. Entonces, claro, esto habría que multiplicarle por lo menos por 3, ese volumen, que pues serían unos 130 y pico metros cúbicos, que es lo que va a entrar por aquí, o sea, total, 270 metros cúbicos que entrarían aquí, en esta zona, que es suficiente. Es una zona verde de 1000 metros cuadrados, que utilicemos 800 metros cuadrados, por ejemplo. Si yo divido los 270 metros cuadrados para los metros cúbicos para los 800 metros cuadrados, nos sale como 0,40 más o menos de profundidad, que hay que profundizar esto. Pues bueno, esto tendría una salida al colector principal de esta calle,
una salida inferior y meteríamos otra salida superior por si hay algún rebose en un momento dado. Bueno, más o menos esa es, en términos generales, la idea. Bueno, pues lo que hemos pensado es algo parecido al equipo 1. Claro, teniendo esta zona verde aquí de 1000 metros cuadrados, pues es muy golosa como para retener las aguas. Sí que hemos estado valorando el llevar una zanja DREN por aquí afuera, pero nos han entrado dudas en deteriorar la acera, deteriorar los árboles o deteriorar el aparcamiento. Al final nos hemos dado cuenta que el parking disuasorio que está actualmente ejecutado es en zahorra y asfalto y que no tiene ningún condicionante subterráneo, con lo cual hemos decidido hacer zanjas DREN que comuniquen las 3 bajantes y que vengan aquí comunicadas las 3 bajantes. No sabíamos si aquí había 2 sumideros nuevos, adicionales, que en cualquier caso también se podrían comunicar a esta zanja DREN. Hemos estado debatiendo si poner tubo o no poner tubo. Al final hemos decidido poner tubo y poner 2 arquetas de control, y aunque la zanja DREN tenga cierta capacidad filtrante, no la hemos decidido tener al final en cuenta en los cálculos. Los cálculos, aquí como teníamos 1000 metros cuadrados, pues nos hemos dado cuenta de que a los 84 metros cúbicos los absorbe fácilmente, y entonces hemos decidido hacer una solución mixta con una pequeña vaguada de 30 centímetros y abajo una geocelda. Hemos estado debatiendo la profundidad de la vaguada, pero al ser una zona que tiene ya arbolado implantado y que está cerca de un colegio y que hay edificios cerca, con lo cual lo más probable es que esté sombreada, no hemos querido hacerla más profunda para evitar retenciones de agua o piscinitas o cosas así. Entonces, pues hemos considerado que 30 centímetros sí que ayuda a que superficialmente las aguas vayan a esta zona de geoceldas, pero no nos dé problemas por encharcamiento. La geocelda hemos calculado una superficie, la vaguada iría por debajo con tierra vegetal, con un geotextil y grava para que la tierra vegetal no contamine las geoceldas, y las geoceldas las hemos calculado con una superficie de 50 centímetros, 60 centímetros. No hemos querido profundizar mucho más porque, como contábamos con superficie suficiente y porque a lo mejor si excavamos un poquito nos encontramos las tufas de Pamplona, pues bueno, hemos hecho los cálculos así y nos salía, claro, contando con que las geoceldas tienen una capacidad de infiltración del 90%, nos salía un volumen de 93 metros cúbicos y daba una superficie de 155 metros cuadrados. Bueno, como hemos contemplado, como esto tiene 13 de anchura, pues nos parecía que, no sé, que cabía bastante bien. Y claro, pues el aliviadero de la red de pluviales, como ha explicado nuestro compañero. Y no sé, ¿me he dejado algo, Carlos, no, de lo que hemos hablado? A nivel de mancomunidad, que es el que tiene que mantener el panorama, pues... ¿Ah, no? Sí, que sí, que sí. ¿Se nota que he echado el currículum al ayuntamiento? Bueno, sí. Bueno, espérate lo que te vaya a contar ahora. O sea, lo de la zona arbórea esta, que está muy consolidada y tal, si no estuviera, un poco la reflexión final es que hemos utilizado la mitad de los 155 metros cuadrados para mantenerlos en X años. Eso es lo que no sabemos. Si esto no tenemos que excavar con una retro dentro de 7, 8 años, porque esto está saturado y está colmatado, y de hecho este paquete de sólidos con mierda, entre comillas, bueno, y si comillas, hay que gestionarlo a un vertedero que vete tú a saber dónde vamos, eso sería otro cantar. Podríamos duplicar
esta superficie y el mantenimiento serían 7 por 2, 14 años. Años en los que ya lo mantendría otro porque estaríamos jubilados ya. Entonces, de hecho, los diseños de los ingenieros actuales vienen siendo así, es decir, de aquí a 15 años o tal, en función de quién tiene que mover este rollo, ¿no? Pero bueno, la juventud que viene ahora está pegando fuerte. Gracias. Bueno, pues nosotros somos el Grupo 3, vamos a presentaros la alternativa. Lo primero que hemos planteado un poco han sido las limitaciones que queríamos marcar y que definieran un poco las líneas de actuación. En primer lugar, queríamos intentar minimizar al máximo el verter a pluviales. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido calcular los volúmenes que se van a generar para dimensionar e incluso sobredimensionar un poco. Luego hemos priorizado el uso de las aceras, como bien han comentado al principio, para que tengan una amplitud suficiente como para que se puedan cruzar personas, movilidad reducida y demás. Y luego hemos intentado buscar una simplicidad que permita mantener lo que son los sistemas con el paso del tiempo. Entonces, aquí, como han comentado, tenemos 2 viales que confluyen en este punto y aquí tenemos a 2 aguas pues una cubierta que van a estar las placas. Entonces, este plano de la cubierta va a verter a 3 aljibes que van a tener una función de laminar el flujo y que van a verter a este sistema de parterre que va a estar con una dimensión desde esta parte hasta esta parte y va a generar también una barrera física con el colegio, que actualmente pues, bueno, no es muy estético lo que hay y de esta manera también pues, se le da al colegio pues, un poquito más de estética, efectivamente. Y luego, por último, tenemos aquí un espacio que va a tener la función de jardín de lluvia y que va a recibir pues, todo el agua del otro plano de la cubierta. Además, vamos a establecer unas conexiones en diferentes planos para que, si por algún casual se saturara esta zona, pudiera verter al jardín. Y, en última instancia, el jardín conectarlo al colector, por si acaso tampoco fuera suficiente como para almacenar. Y esto sería un poco. Sí que también hemos planteado otras alternativas de pues, pavimentos permeables y demás, pero nos ha parecido que era demasiado complejo y luego difícil de ejecutar por las características de este escenario, de esta obra. Y luego también me he olvidado que vamos a ampliar los alcorques de esta zona. Vamos a unirlos entre ellos y ampliar un poquito lo que es porque consideramos que se puede mantener una anchura suficiente en las aceras como para que sea cómodo y poder ampliar también esa zona. Bueno, muchas gracias a los 3 primeros equipos porque os habéis adaptado muy bien al tiempo. Muy interesantes vuestras propuestas y ahora pues durante los próximos 5 o 10 minutos pues es un tiempo para que entre todos comentemos lo que han propuesto estos equipos. Entonces me gustaría primero daros la palabra a vosotros para que los grupos que no habéis presentado, si queréis comentar, si tenéis alguna propuesta distinta, alternativa a la que hemos visto, o si tenéis alguna pregunta o algún comentario que queráis hacer sobre las propuestas que nos han presentado los grupos 1, 2 y 3. Por favor, el tema es establecer una conversación entre todos, que seguro que todos vamos a aprender un montón. Gracias. Bueno, yo más que un comentario, lo que se nos había ocurrido también, que no sé si eso es posible de cara al ayuntamiento, o si es posible o no, o al colegio, eran los sumideros de la calle, de las 2 calles, ¿no? Los sumideros de los viales que dan hacia las aceras, los sumideros de los viales, intentar meterle, como hay suficiente zona verde abajo, intentar meter por los sumideros a esos drenajes que estamos metiendo interiormente y de ahí llevarle a esa zona pues para intentar depurar por lo menos la mitad de la calzada de los viales, tanto el del norte como el del este. No sé si eso es posible o no, si te pueden dejar o no lo sé.
Yo creo que está más bajo el vial que el jardín, bastante. Eso significaría que habría que excavar mucho más el jardín. No soy del ayuntamiento, ¿eh? Yo soy que aparco ahí. y el jardín es un pipicán extraoficial, pero bueno. Y los árboles también, los jardineros municipales también podrían valorar si esos árboles merecen la pena o no. Porque también hay algunos recién puestos, que los recién puestos tienen mucha ilusión, pero no son realidades. Y alguno de los grandes igual tampoco tiene excesivo valor, pero eso también es a criterio. Yo nunca tiro un árbol, pero los que gestionan jardines, pues a veces gestionan. Entonces, las posibilidades que habéis hablado se enriquecen en la medida de que se puede ver si qué méritos tiene de conservar ese jardín como está, o si se puede ampliar o reducir. Y efectivamente el borde del colegio es muy feo y tal, y como está medio urbanizado, pues da muy mal al ojo, pero claro, después yo no sé cómo va a estar. Yo me refería fundamentalmente a si se puede meter los sumideros de los 3 sumideros, los 2 que haya. Están más bajos, pero a partir de ahí los ingenieros y los ejecutores de obra pues hacen más pisos. Vamos a intentar hablar por el micro porque nosotros nos escuchamos, pero los que están conectados por videoconferencia no tanto. Si me podéis hacer el favor de pasar. Sí, hola. Mira, me presento. Yo soy Mario y trabajo aquí en Pamplona. Y entonces me han gustado las 3 propuestas que han hecho sobre la modificación del parking referente a la solución técnica. Me parecen las 3 a la altura, pero la única que me ha satisfecho un poco más era la última porque emplea más plantas. Ok, mira, volvemos a lo que ha dicho antes, que técnicamente el tema del sud está en las 3 propuestas muy bien resuelto. Me parece que son diferentes, pero muy bien resuelto. Cómo recogemos el agua, qué cantidad tenemos y a dónde queremos llevarlo y en el caso dado, dónde puede rebosar. Esos son los 3 propuestas, perfecto. Lo que a mí me peca un poco, donde me falla un poco, es aumentar la biodiversidad. Yo creo que siempre esta agua puede aprovechar para aumentar la biodiversidad, es decir, ampliar más planta, o sea, más diferentes plantas. Y en la última, por lo menos, hay una propuesta de tener una franja de separación con plantas. Me gusta mucho que metemos más planta. Me gusta la placa solar, me gusta recoger el agua, pero yo por mi parte, por mi profesión, por mi pasión, siempre quiero aumentar planta para biodiversidad para los insectos, para el beneficio nuestro y para el tema de efecto isla, de calentación, entonces árboles, estrato herbáceo, y eso me falla en esas soluciones. Me falla el tema de la planta, ¿no? El agua sí, pero ¿cómo podemos utilizarlo para ampliar y mejorar la biodiversidad en nuestros núcleos urbanos? Eso me gustaría plasmarlo un poco más en esas soluciones de los SUDs. Yo creo que el SUD está acoplado siempre a planta, o por lo menos es mi entendimiento. Una parte, ¿no? Una parte. Tenemos 2 intervenciones más por aquí. Luego, si os parece, bueno, pues, pero quizá pensáis distinto y complementario. Hacemos estos 2 comentarios, luego yo haré unos comentarios breves también desde mi punto de vista y pasamos al siguiente ejercicio. Que bueno, al escucharle a ella hablar nos hemos dado cuenta que se nos ha olvidado explicar que parte del agua recogida en los aljibes, o sea, claro, lo que no sabemos muy bien es cómo se podría llevar, pero la idea era también poder utilizarla, como hay unos unifamiliares justo enfrente, en la ciudad de enfrente, con jardines, de que de alguna manera la recogida de agua también sirviese para, de alguna manera, regar esos jardines o incluso cederla al colegio con alguna, bueno, sabemos que tiene un huerto urbano o si se puede, o sea, sí, seguro que proponen otros equipos algo de crear más zona verde ahí y eso. Vale. Vale, pues ¿alguno más que
quiera con fuerza hablar en esta parte y ya terminamos. Yo también quería comentar, bueno, soy Oyer del Ayuntamiento de Burlada y quería comentar que dentro de las diferentes valoraciones que hemos hecho, pues habíamos hablado de cara a aumentar también la biodiversidad, el hecho de crear pues en toda la parte derecha pues un alcorque corrido o incluso un carril verde que se llaman ahora también, pero que hay que tener muy en cuenta que muchas veces se nos olvida y es el tránsito de las personas. Que al final somos animales de costumbres y el que vive en ese chalet cruza enfrente y que por lo tanto hay que dejar también pasos para las personas, ¿no? O sea, la movilidad de las personas tenerla también en cuenta dentro de los proyectos. Bueno, pues enhorabuena a todos. Creo que ha sido un ejercicio muy interesante y muy bien planteado, que se enriquece mucho con los comentarios que habéis realizado también el resto de participantes. Bueno, yo aportaría algunos comentarios que tienen el mismo valor que los vuestros, soy una más, y comentar, por ejemplo, el tema de los aljibes que comentabais ahora, ¿no? Cuando planteamos aljibes tenemos que plantear el para qué y qué vamos a hacer con ese agua, ¿no? Me parece muy buena idea el tema de dirigirla no tanto a las casas de enfrente, que además por tema de cotas y tal, pues puede ser muy complicado atravesar el viario, etcétera, más allá que nos metemos en una propiedad privada, pero sin embargo el que esté al lado del colegio es muy buen planteamiento el poder dirigirlas ahí y ver qué superficies regaríamos para, o sea, tendríamos de aprovechamiento para eso. Si tenemos 3 aljibes o mejor las 3 bajantes las dirigimos a un solo aljibe que tengamos menos puntos de control bueno, eso puede ser un tema, el tema de los aljibes. También podríamos utilizarla para regar la propia zona verde que hay en esta parcela, también podría ser un planteamiento. En cuanto al grupo que ha presentado lo de la zanja drenante, ahí tiene sentido plantear una zanja drenante si queremos laminar esas escorrentías o si queremos aprovechar esa zona como zona también de infiltración, toda esa superficie, es aumentar la superficie de infiltración de las escorrentías captadas, pero si solo queremos transportar el agua, pues puede ser directamente como un tubo, que también podíamos transportar de manera aérea. Aquí tenemos la ventaja de que estamos recogiendo las aguas de una manera elevada, entonces también podemos, aunque estén las bajantes en la otra zona, tenemos suficiente cota para por un lateral traerlas en aéreo y que la cota de llegada no nos influya en la superficie, o sea, en la depresión que tenemos que hacer en la zona verde, porque si traemos el agua desde el norte enterrada, eso nos va reduciendo la cota y haciendo que tengamos que tener un parterre mucho más profundo. Bueno, también la idea de que no todas las bajantes tienen que tener la misma solución. La idea de traer algo de agua, porque toda por la cantidad de volumen que estamos proponiendo gestionar en origen es bastante, podríamos tener unos parterres, jardines de lluvia corridos entre el arbolado con zonas, dejando intermitentes, con zonas de paso, y a lo mejor pues que una de las bajantes fuera la que alimentara esos parterres que podrían estar conectados y otras 2 que se dirijan hacia otras zonas, incluso también alimentando parterres que puedan estar en este lateral. En cuanto a la selección del tipo de SUTs, no lo hemos comentado mucho, pero estamos hablando de jardines, de parterres tipo jardines de lluvia. El grado de contaminación de esa cubierta es bajo y, por tanto, no necesitamos demasiado tratamiento para esas escorrentías. Sin embargo, no sé quién es el que ha comentado el tema de los invernales, si se podía captar. Efectivamente, podemos intentar mejorar con nuestra propuesta no solamente la gestión de las aguas que nos caen en la parcela de actuación, sino las adyacentes. Entonces, se podría plantear el incorporar parte de las escorrentías de la calle a nuestra solución.
pero entonces tendremos que tener en cuenta que el grado de contaminación de esas aguas es superior y, por tanto, iríamos más a plantear una zona de bioretención que de un jardín de lluvia. Y quizá a lo mejor no lo podemos hacer de manera generalizada, pero a lo mejor sí, pues el invernal que esté más cerca o cosas así. Y no sé si había pensado en alguna cosa más, pero yo creo que, si os parece, lo vamos a dejar aquí. Como veis, hay una infinidad de soluciones y en este caso, que es de regeneración urbana, pues cuanta menos superficie afectemos, más barata va a ser la solución. Entonces, pues temas de pavimentos permeables, aparte que aquí como hay una cubierta, pero incluso si pensáramos en soluciones de mejorar la gestión de pluviales en esta zona de aparcamiento sin poner una cubierta, pues el remover toda la superficie para un pavimento permeable o incluir franjas de suds vegetados que además nos den otros beneficios, pues tendríamos que valorarlo. Entonces, si os parece, lo dejamos aquí y pasamos con las presentaciones de los grupos 4, 5 y 6 para ver el ejercicio 2. Gracias. Entonces, el grupo 4, por favor. ¿Empiezo yo? Sí, buenos días. A ver, nos toca al grupo 4 el planteamiento que hemos hecho para el centro educativo de Cardenal y Lundain, que está anexo a las plazas de aparcamiento que antes hemos hablado. Ingenieros y arquitectos parece que se han ido al grupo 1, 2 y 3, porque nosotros nos hemos tirado a la letra, pero bueno, luego los cálculos matemáticos, que teníamos muy buenos ingenieros, os los presenta Marta, que han hecho buenos cálculos. Antes de empezar a trabajar, lo que hemos planteado, qué premisas queríamos de trabajo, y hemos reflexionado un poco que queríamos que fuesen medidas educativas, puesto que estamos en un centro educativo. Otra de las cosas que no queríamos era tocar las zonas de deporte y de ocio de los patios, puesto que es un centro educativo justamente y para eso están dedicadas. No queríamos llenarlo de parterres, ni árboles, ni cosas, teníamos que tener en cuenta esas cosas. Y luego sí que queríamos hacerlo una zona un poquito más agradable, puesto que los patios de los colegios suelen ser bastante crudos cuando hace sol, igual que cuando hace frío, ¿no? Pero sobre todo cuando hace épocas de calor. Entonces hemos tenido esas premisas de trabajo un poco en mente, ¿no? Entonces la parte educativa la hemos querido suplir, bueno, y decir que es un proyecto que puede tener muchas soluciones y muy variadas, bueno, y van a estar condicionadas por mil y una cosas, ¿no? Una de las cosas que hemos querido cubrir es la parte educativa. Entonces, el centro tenemos la zona de patios y luego tenemos una zona de cubiertas de edificios. Lo que hemos planteado es coger las zonas de cubiertas, no todas, eso luego sería la decisión en función de lo que el centro educativo pueda plantear y hacer, pero coger alguna de las zonas de cubiertas, derivarla a aljibes de almacenaje, que nos sirve un poquito de pulmón ya, para almacenaje de agua, y plantear alguna zona de cultivo, o incluso zonas verdes, con esos aljibes poder hacer zonas de riego, ¿no? Las zonas de cultivo pues son huertas, que creo ya se ha hablado, nos han quitado la idea algunos de los grupos del grupo 3, pero bueno, en función de lo que se puede hacer, o en zonas maceteras, o decir que hay aquí un pequeño invernadero que se podría reutilizar en vez de invernadero o dejar el invernadero tal cual, pero bueno, utilizarla como zona de cultivo. Y luego plantear algunas pequeñas zonas verdes o de arbolado, se queda un poco abierta, para darle a las zonas de áreas vegetativas y de sombra, ¿no? Y con la intención de no quitar ninguna de las zonas de ocio y de deporte, lo que hemos planteado es una actuación que sería poco en la zona externa, puesto que tenemos los patios con unas inclinaciones y ahí las zonas violetas tenemos rejilla de almacenaje porque guardamos las pendientes de los patios. Entonces, bueno, hemos hecho los cálculos que hemos hecho para una zona de alcorques en la zona exterior de la acera, que ya recoge allí el alcantarillado y que recogería la zona norte, por así decir, de los patios, ¿no? Entonces, en esa sí que nos hemos centrado ya a hacer los cálculos más finos, un poco con las premisas de trabajo de V80. No, creo que nos hemos ido a V90, ¿verdad? Entonces, si quieres explicar tú la zona de la parte de los números.
Vale, gracias. Hemos alcanzado exclusivamente a resolver la cubierta de este edificio de 528 metros cuadrados y medio patio, entendiendo que como hay rejillas al norte y al sur, habrá aquí como una vertiente que recogeremos el agua de esta zona. Entonces, hemos calculado la solución que queremos hacer es un jardín de inundación que vaya en la zona del arbolado. Aquí nos planteamos la dificultad de qué pasa con las raíces y cómo resolvemos la excavación. Pero bueno, queremos crear un jardín de inundación en esta zona que coincida con la alineación del arbolado que recoja la superficie de la mitad de este patio. Hemos tenido en cuenta el percentil 90, la superficie con un coeficiente de escorrentía del 95% que coincide tanto para la cubierta como para el patio, 1.496 metros cuadrados y los 20 milímetros que recogeríamos con el percentil 90 son 28 metros cúbicos. Hemos pensado excavar 1 metro, medio metro para el sustrato vegetal, donde poder incorporar especies arbustivas o herbáceas que hagan ese parte recorrido, y medio metro de gravas que tienen un volumen de almacenamiento del 35%. Con lo cual necesitaríamos, como el ancho de del patio son 75 metros, el largo son 75 metros, un ancho de 2 metros. Y en la parte de la superficie de los 528 metros, con este mismo criterio de cálculo del percentil 90 y el 95% del coeficiente de escorrentía, necesitaríamos una capacidad de almacenamiento de 10 metros cúbicos. En 2 aljibes creemos que sería lo mejor, ya que hay bajantes tanto en este lado como en este otro. Y el uso del aljibe sería el riego de ese parterre, que como nos dijo una vez el jefe jardines, el riego es innegociable. Entonces, un riego por goteo en ese en ese jardín de inundación. Y hemos hablado de otras posibles soluciones, pero no hemos llegado al cálculo. Los alcorques son raquíticos, habría que intentar hacer alcorques de 2 metros por 2 metros, por lo menos, para intentar, y deprimidos un poco al menos, intentando que llegara la escorrentía del patio. Entendemos que el agua tampoco va a estar muy sucia, porque es un patio escolar, no va a haber hidrocarburos. Y esta zona de aquí también podría ser interesante, como es una zona baja que podría recoger las aguas. También podría ser interesante para incorporar algún otro jardín de lluvia, por ejemplo, pero ya no hemos llegado a más detalle. Gracias. Buenas, somos el grupo 5. Bueno, la verdad es que coincidimos bastante con las soluciones que han planteado los del grupo 4. Para empezar, nos ha parecido una buena oportunidad, pues eso, el tener 3 edificios con sus cubiertas, y nos parecía interesante, al menos en el edificio de más superficie, plantear una cubierta verde extensiva, es decir, que no tenga mucho espesor la capa de tierra vegetal ni la vegetación que pones, porque claro, no sabes cómo está ese forjado como para plantear una intensiva. Entonces, hemos calculado la escorrentía que se va a generar en esta cubierta verde, considerando un 0,6 de coeficiente de escorrentía y con el VE 80. Entonces, se nos generarán unos 13 metros cúbicos
de escorrentía, que lo que hemos pensado es construir junto a esta cubierta un aljibe que lo sobredimensionamos para 25 metros cúbicos, teniendo en cuenta que cuando más llueve en invierno, pues no lo vas a usar para regar, porque su objetivo fundamental es regar una huerta escolar, que nos parece un SUD no estructural muy importante, más teniendo en cuenta que estamos en un colegio. Nos parecía en la ortofoto que existía ya una huerta, entonces la idea es ampliarla, hacerla como de 10 por 30, o sea, 300 metros cúbicos, y entonces emplear ese aljibe para regar la huerta. Además, la huerta la delimitaríamos en su perímetro con setos y también entre las diferentes líneas y bancales de la huerta también plantaríamos árboles. Nos parece una manera de aumentar la vegetación y las zonas verdes y delimitar la propia superficie de la huerta. Luego otro objetivo era, como han dicho nuestros compañeros, pues que incrementar las zonas verdes y el arbolado. Entonces, fijándonos un poco también en hacia dónde van las pendientes de los pavimentos y dónde tenemos las rejillas y los sumideros, pues hemos planteado, aprovechando que aquí existen unas rejillas corridas, pues entendemos que esos son los puntos bajos de toda la superficie y luego, además, también, bueno, esto igual explica mejor Rosa. Hola, buenos días. Buenos días a todos. A la hora de plantear qué hacer con el resto de la escorrentía que nos va a generar las superficies impermeables que tenemos, que son tanto la superficie del patio como las dos cubiertas que nos quedan, pues hemos estado un poco debatiendo y hablando, considerando que lo mejor igual por intentar, al final la finalidad del SUD no hay que dejar de pensar que es intentar recrear el ciclo hidrológico del agua. Por lo tanto, hemos pensado en pavimentos permeables. Pero claro, ¿hasta qué sentido tiene aquí lógica cambiar todo lo que es el pavimento cuando se nos presentaban algunas dudas, como cuál es la permeabilidad del terreno, etcétera? Entonces, una solución más rápida y viable hemos considerado en generar dos zonas de infiltración, dos zanjas de infiltración, ¿vale? Las cuales, mediante cajas de infiltración que te permiten un volumen de acumulación del 95%, conseguir tener la capacidad para almacenar el 80% de esa lluvia anual que nos va a generar estas superficies. Entonces nos salía que como teníamos una superficie equivalente de 8.500 metros cuadrados, pues necesitábamos unos 110 metros cúbicos, lo que nos daba unas zanjas de 0,57 metros cuadrados por metro lineal. Además, puesto que estos son los puntos bajos y no dudamos del perfecto funcionamiento y mantenimiento de este tipo de pavimentos, ¿vale? Para asegurarnos, en caso de emergencia, de que pues, si por lo que sea el pavimento filtrante nos pudiese llegar a fallar por algún motivo, hemos considerado aprovechar algunos puntos intermedios para colocar unas rejillas a modo de seguridad, que evidentemente esas rejillas no introduciremos el caudal directamente a estos depósitos de acumulación, sino que se colocará un filtro para que siempre, como ha dicho antes Sara, el caudal que metamos a estos depósitos que se pueden mantener, pero no es sencillo su mantenimiento, queden protegidos. Entonces, con este volumen, nosotros conseguiríamos gestionar el 80% de la lluvia que nos genere, esta superficie. Este sistema de drenaje estará conectado con el drenaje convencional que teníamos ahora para ese 20% de eventos que se supere la capacidad de nuestro sistema, pues lo vertamos directamente a la red existente, que es lo que tenían ahora. Bueno, me comentan por aquí que nos hemos repartido mal las tareas, que puesto que teníamos pendientes a los dos sentidos por no cambiar todo el pavimento, pues habíamos considerado también un alcorque perimetral, así también para conseguir algo de sombra para los chavales, el cual estaría conectado con nuestro SUD
y posteriormente tendríamos aquí un volumen extra para cuando se supere. Eso es. Bueno, nosotros vamos a hacer una presentación breve y concisa. Bueno, pues por un lado hemos separado la zona del patio y la zona de las cubiertas. En la parte de la zona del patio teníamos una superficie de 10.704 metros cuadrados, de la cual filtraban 10.168. Y luego, bueno, hemos seleccionado el V90, entonces se nos quedaban en 203,4 metros cúbicos. Entonces, la solución a esta infiltración... Nada, pues la solución, una huerta de 50 metros cuadrados y zonas verdes de 150 metros cuadrados, despavimentando y permeabilizándolo. Y después para las cubiertas que tenían una superficie de 2.600 metros cuadrados, lo poníamos con cubierta vegetal, pero no todo, había una parte que no se podía, que son 2.000 metros cuadrados que no se podían, y después allí en la zona verde A ver, o sea, igual no ha quedado del todo claro. Quiero decir, la razón por la que usamos cubierta vegetal aquí es porque era una cubierta plana que sí que nos permitía poner una cubierta vegetal. Aquí hemos dicho que sería una cubierta convencional porque una parte tenía pendiente, era el techo a dos aguas, y la otra era el polideportivo, entonces no nos ha quedado muy claro que a lo mejor no estaba dimensionado para soportar toda esa carga. Entonces, en la zona de cubierta verde, bueno, multiplicamos por 0,6 porque se trata de cubierta vegetal y vemos, bueno, empleando el V90, vemos que vamos a almacenar 6,3 metros cúbicos de agua, que para ellos vamos a construir un aljibe pues, que aprovecharemos pues, igual pues, para almacenar el agua o regar la huerta. Y luego, en lo que es cubierta convencional, multiplicamos por 0,95 por el V90, o sea, porque se trata de una cubierta impermeable, y entonces nos sale que obtenemos 40,8 metros cúbicos de agua que vamos a destinarlos a un carril árbol. O sea, lo que vamos a hacer es un poco pues despavimentar las zonas entre árboles y poner cubierta vegetal pues para intentar que ese agua vaya allí. Y bueno, eso, un poco pues con motivo de aumentar la biodiversidad y demás en la zona. Y bueno, eso es todo. Un poco. Presentado ahora. Por razones de tiempo, si os parece, voy a comentar yo solamente algunos aspectos. Creo que está claro que hay diversidad de soluciones, pero es que creo que es muy importante que también pasemos a comentar esas reflexiones más generales y empecemos un debate que es muy interesante realizar con todo este auditorio. Pues por comentar algunas cosas, es de perogrullo, y necesitamos... Este caso es como mucho más complejo que el caso de las cubiertas, que estaba muy claro hacia dónde iba cada superficie, estaba mucho más limitada. Como habéis indicado muy bien, la localización del drenaje, de las rejillas, nos indican cuáles van a ser los puntos bajos y la idea sería trabajar sobre esos puntos bajos o dónde esos puntos bajos nos pueden
redirigir, o sea, esas rejillas hacia dónde van y al final o en la trama intermedia de esas rejillas poder colocar diferentes tipos de SUDs que efectivamente pues irían tipo aljibes. Una recomendación sería colocar los aljibes en las cubiertas que no tuvieran cubierta vegetada para aprovechar el volumen que nos va a llegar, porque con cubiertas vegetadas ya durante muchas lluvias no estaríamos recogiendo agua de esos aljibes, porque mucha se quedaría contenida en ellas. Efectivamente, tenemos que valorar la capacidad portante de esa estructura ya existente. Entonces, cuando tenemos una cubierta invertida de gravas, pues el peso va a ser equivalente, peso húmedo, y normalmente lo tenemos que ver, pero no tendríamos problemas, y efectivamente en las otras dos no está tan claro. Efectivamente, pues jardines de lluvia, pavimento permeable, hay un tema que tenemos que tener en cuenta cuando hemos comentado esos depósitos que iban el grupo 5, que se iba a introducir el agua a través del material filtrante en superficie. Pues el que pongamos que tenga suficiente capacidad para que en el tiempo de lluvias intensas el agua pueda ir penetrando a las capas inferiores donde se almacena, pues es más, va a tener mayor capacidad de filtración una zona de gravas que una zona de pavimento permeable, pero una zona de gravas no es tan transitable como una zona de pavimento permeable, y el pavimento permeable tenemos que tener en consideración que una regla de diseño que está en la guía, y yo no lo he comentado esta mañana, como inicial, puede ser que dos áreas impermeables drenen hacia un área impermeable, o sea que de 300 metros cuadrados, 100 sean pavimento permeable y recojan el agua caída sobre ella y sobre los otros 200 metros cuadrados, ¿vale? Entonces, esa es una regla que podemos tener en la cabeza inicialmente, porque contamos con un factor de seguridad normalmente de 10 y con las intensidades de cada región a lo mejor puede convertirse en 1,3, 1,4, pero que pensemos que si queremos tener una franja reducida de pavimento permeable que lleve una gran superficie asociada, pues eso puede ser una limitación. Y bueno, yo creo que no me voy a extender, me parece mucho más interesante seguir el debate en las siguientes, con la siguiente sección. Lo único que sí que os estaría aquí presentes, quiero hacer un comentario hacia esta foto, que no está muy grande, pero podéis ver cómo en el colegio ya se han realizado intervenciones previas. Y vemos cómo se ha llegado a naturalizar un poco más. Entiendo que esto parece claramente una obra post, y se ha realizado una actuación en una zona verde. Esto es una zanja para el riego, entiendo, pero con un bordillito, con una lámina metálica que impide cualquier entrada de cualquier gota de escorrentía ahí, ¿no? Entonces, con este concepto en mente, lo hubiéramos diseñado seguramente distinto, y quizás la localización de esa zona verde hubiera sido distinta para también captar mayor escorrentía, ¿no? Entonces, es la importancia de tener el aspecto de la gestión de escorrentía también en mente cuando estamos haciendo cualquier actuación. Esta actuación está genial, renatación de la colegio, pero podía aportarnos mucho más valor. Y bueno, simplemente algunos ejemplos de actuaciones realizadas en otros sitios. Por ejemplo, esto es la zona interior de uno de los edificios de la Universidad de George Washington University, que antes era un aparcamiento informal y ahora es una zona de estancia para los alumnos, que es de acceso público también, y cómo se han integrado diferentes tipos de SUDs, cada uno con su cartel. Pues aquí tenemos un aljibe, un jardín de lluvia, una zona de pavimento permeable, otras zonas vegetadas, pues esas rejillas que llevan el agua hacia una zona vegetada. Todo ello con esa cartelería que fomenta ese aspecto educacional. Esto podría ser un caso muy parecido al que estamos trabajando. Esto es un colegio en Cincinnati, también con una gran superficie pavimentada, y en los extremos, hacia donde va la pendiente, pues se dirigen las aguas, se deprime la zona verde,
con zonas más o menos profundas, con sus zonas de rebose, sus rejillas de rebose, y no solamente para gestionar el agua del colegio, sino que en este caso también se dirige el agua de la calle, se introduce en el colegio y se trata en esta zona jardinada del colegio. Lo que decíamos antes, que podemos mejorar incluso una zona fuera de nuestro ámbito de actuación. Aquí en España, pues uno de los proyectos piloto en los que empezamos a trabajar en el año 2010 en el marco de un proyecto Aquaval que presentamos precisamente aquí en Pamplona sobre una jornada que hubo ese año sobre sistemas de drenaje sostenible, impulsada también por la Mancomunidad de Pamplona, el Ayuntamiento, por NILSA, pues presentamos que íbamos a hacer esta actuación que se realizó en el 2012 en un colegio de Xàtiva, la provincia de Valencia. Parte lo vegetamos, parte dejamos la cubierta invertida de gravas, monitorizamos las dos y vimos cómo se reducía drásticamente la escorrentía saliente. Realizamos un acceso a esta cubierta que no existía, pero por el tema educacional, el poder subir y ver qué está pasando aquí arriba. Una bajante de la parte impermeable la reconducimos también hacia un aljibe y también realizamos una zona de pavimento permeable. Bueno, pues muy importante esas actuaciones que en un colegio, en un centro educativo, en un centro público, pues tienen mucha más repercusión.